Listo, adelante. Bueno, continuamos con nuestra jornada, nuestra tercera jornada. En este momento nos acompaña Sara Lucía Ayala Coronado. Sara Lucía es estudiante del programa de filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y nos va a acompañar con una conferencia titulada El testimonio, la figura que desquicia la interpretación hegemónica. Gracias, buenas tardes para todos y todas. Daré inicio a la lectura de mi ponencia. Se titula El testimonio, la figura que desquicia a la interpretación hegemónica. Quizás también me haya ayudado mi interés, que nunca flaqueó, por el ánimo humano y la voluntad no solo de sobrevivir, común a todos, sino de sobrevivir con el fin de relatar las cosas a las que habíamos asistido y que habíamos soportado. Primo Levi en Si esto es un hombre. En la pandemia leí Desterrados de Alfredo Molano, un compendio de 7 crónicas de campesinos que fueron desplazados de sus tierras por los paramilitares. Recuerdo que cada una, a su manera, me conmovió. En el colegio nos hablaron sobre el conflicto armado, pero solo nos mostraron hechos, cifras y fechas. Nunca tuvimos otro acercamiento. Por eso, cuando leí los testimonios que presentó Molano, me fue imposible no sentirme sacudido. Una de las preguntas que me atravesaron desde la primera clase sobre la obra de Derrida, La bestia y el soberano, fue: ¿es imposible hacerle frente a la soberanía que se ve a sí misma como inmortal e indestructible? A medida que avanzaba el curso, me di cuenta de que eso era lo que quería hacer saber. Pero entonces, ¿cómo hacerle frente? La sesión sobre el testimonio y la poesía despertó una intuición que quizá viene desde el tiempo que leí Desterrados. ¿Puede el testimonio desestabilizar y desarmar la interpretación hegemónica? Situemos la pregunta para el caso colombiano. Los testimonios de aquellos que fueron invisibilizados en la guerra desarticularon, quizás hasta cierto punto, la interpretación que montaron los gobiernos y las fuerzas militares. El relato que se cree la última Coca-Cola del desierto. Un acontecimiento es una erupción, un sismo, un estallido que transforma el mundo de sentido en el que estamos inmersos. Es un cambio radical en la manera de relacionarnos con el otro, con lo otro, con nosotros mismos. Para Derrida, un acontecimiento digno de ese nombre debe ser radicalmente singular, disruptivo, imprevisible y, en cierto modo, inabarcable. En efecto, es imprevisible porque escapa a lo posible, los cálculos, las anticipaciones y las conclusiones. Es inabarcable porque se resiste a ser apresado o contenido en una simple descripción o elaboración teórica, incluso en una interpretación. El conflicto armado colombiano es uno de los tantos periodos violentos en la historia de Colombia. Sin duda alguna, ha tenido una incidencia en la manera en la que nos desenvolvemos como sociedad colombiana. No obstante, me pregunto si llega a ser, en sentido estricto, un acontecimiento. ¿Representa el conflicto armado un rompimiento drástico con respecto al orden político-social anterior que, por lo que sabemos, también utilizó las mismas lógicas de violencia? ¿Hasta qué punto el conflicto supone un completo rompimiento en el horizonte de sentido? Si bien es cierto que dichas lógicas de violencia y guerra se han mantenido y, a lo sumo, han variado a lo largo de la historia de Colombia, es innegable que el conflicto armado fue y sigue siendo un acontecimiento que trastoca y transforma el marco interpretativo en el que una gran cantidad de personas se desenvuelven. La guerra y la violencia que siempre viene con ella corta de tajo los hilos que componen su urdimbre de sentido. Cito un fragmento del volumen testimonial de Informe Final. Los lugares de las personas se rompen, el cuerpo se daña en sus dimensiones materiales y simbólicas, el sentido del tiempo social se trastoca y el lenguaje se convierte en un arma. El mundo se pone boca abajo y es atravesado por una sensación de extrañeza. Los ciclos vitales con los que crecimos se pierden. El padre no puede enterrar al hijo, se desconfía de los amigos, se evitan los encuentros culturales. Un acontecimiento es susceptible de ser interpretado, tanto por aquellos que lo experimentan como por los que no, pues él mismo requiere de una apropiación por parte del ser humano. Las interpretaciones, que bien pueden surgir a la par del acontecimiento después, nunca toman la misma dirección, ya que el acontecimiento es la apertura a una variedad inabarcable de posibilidades, de sentidos. Sin embargo,
Hay interpretaciones que pueden llegar a convertirse en discursos hegemónicos, los cuales, en últimas, intentan silenciar y ocultar las demás interpretaciones y frenar el alcance del mismo acontecimiento. Pero, ¿cómo es esto posible? La reproductibilidad técnica, como ya veremos, es un hacer saber que utiliza la imagen archivada y filmada para reproducir compulsivamente la interpretación hegemónica. Nuestra película, el documental de la directora colombiana Diana Bustamante, que recomiendo encarecidamente, recupera y agrupa archivos televisivos que mostraron la guerra que tuvo lugar en las décadas de 1980 y 90. Por medio de la repetición y la diversidad de imágenes, Bustamante invita al espectador a reflexionar sobre la narrativa que construyó la televisión nacional y regional en torno al conflicto armado. Magnicidios, tiroteos, asesinatos en vivo, entrevistas a miembros del gobierno en turno, de fuerzas militares, cubrimientos en los territorios, ríos de sangre, vehículos volcados, edificaciones destruidas, vídeos rotos, cadáveres, discursos políticos. La abrumadora cantidad de imágenes que transmitían los noticieros televisivos, en conjunto con una insistente repetición de las mismas, mediatizó la violencia hasta tal punto que la banalizó, es decir, la convirtió en algo bajo. Sin embargo, como bien resalta la obra Quintana, más que dejar fluir un torrente de imágenes, las reducen, seleccionan y ordenan de acuerdo con montajes que fijan lo que se debe percibir y conducen lo que se debe imaginar, pensar, sentir. Dicho de otro modo, establecen una configuración determinada de lo sensible. Y ahí que vale la pena preguntarse, ¿quiénes aparecen y de qué manera? ¿Quiénes hablan? ¿De quiénes se habla? ¿Cómo se muestran los eventos? Bonilla y Tamayo toman como base los resultados obtenidos en una investigación que realizó el proyecto Antonio Nariño, concerniente a las informaciones periodísticas sobre el conflicto armado en Colombia, para hablar sobre las modalidades de aparición y visibilidad, las formas de relato y los modos de construcción narrativa que tejieron los noticieros televisivos alrededor del conflicto. Por un lado, menciona que se le dio preponderancia a asuntos relacionados con lo, cito, bélico-militar, combates, operaciones militares, acciones de grupos armados y inserciones. Y lo jurídico-judicial, capturas, allanamientos, procesos judiciales, entre otros. Restando la importancia a temas que tienen que ver con derechos humanos o políticas internas. Por otro lado, apuntan que fueron los funcionarios del gobierno y los miembros de la fuerza pública quienes más aparecieron en las imágenes de los noticieros de televisión. Pero no solamente hablaban más, sino que obtuvieron un mayor protagonismo visual en las informaciones del conflicto armado. Fueron ellos los que tuvieron el lugar de enunciación para hablar, el espacio de visibilidad para construir la imagen que querían proyectar. Los investigadores muestran que los grupos armados ilegales, en cambio, no tuvieron espacio para contar con voz propia su versión de lo sucedido. Lo mismo ocurrió con las organizaciones sociales, niños desplazados, campesinos, reinsertados, indígenas, entre otros. De ellos se habla, pero no hablan. Unos y otros aparecen, pero como cuerpos a los que les corresponde llorar, gritar y renegar, o cuerpos que merecen ser arrestados o judicializados, no escuchados. Esta operación que consiste en producir relato, en organizar, en disponer el discurso para contar, para poner en escena unos seres vivos, para acreditar la interpretación de un relato, pretende sofocar los momentos de fractura en el orden establecido. Esto es, taponar los intervalos en los que pueden aparecer otras interpretaciones. Esa saturación configura una manera de sentir, pensar e incluso actuar. Si hay una narrativa ahí, lo dice Diana Bustamante, creo que en términos políticos también estaba ayudando al estado de crisis y terror que existía en el país de miedo generalizado. Esas imágenes potencializan ese miedo. No eran conscientes que esa potencialidad del miedo iba a terminar en la apatía total y en la desensibilización de las personas, no solo ante las imágenes, sino ante el dolor humano. Pero la interpretación hegemónica aún sigue siendo la hegemónica, es decir, la única desde la cual es posible interpretar el conflicto armado. Aunque dicha interpretación se haya mostrado imposible de derrumbar, sabemos que con el tiempo empezaron a desocultarse otros marcos de interpretación. Como Derrida señala, el acontecimiento es inabarcable, esto es, desborda cualquier contención que se intente poner sobre él. Por la apertura que supone, siempre quedan abiertas posibilidades, sentidos otros que se resisten a ser apresados por el discurso dominante.
En una conferencia sobre arte y verdad en el marco del Festival de Urabogo, Jesús Abad Colorado, fotoperiodista colombiano que retrató durante muchos años la violencia del conflicto armado, presentó 3 fotografías del antiguo comando de policía en Bojayá, Chocó. Las 2 primeras, cuenta Jesús Abad, las tomó un mes después de la tragedia en la iglesia del mismo pueblo. Les presento. Estas son las 2 imágenes que les quiero mostrar. Y como mencioné, son del comando de policía en Bojayá. Jesús Abad las tomó un mes después de lo sucedido. Allí se pueden ver helechos y yarumos, amontonados en el segundo piso de la instalación, así como también un conjunto pequeño de árboles delgados. 16 años después, Jesús Abad vuelve a este lugar y toma otra fotografía. Las raíces de los árboles bajaron hasta el primer piso y no se detuvieron hasta encontrar la tierra. Lamentablemente no cuento con la fotografía, pues es una que aún no se ha publicado, pero la idea que quiero rescatar se ve reflejada en esta obra. A lo que voy con todo esto es que, así como la naturaleza termina encontrando su camino en las edificaciones que el ser humano construye y las va desarmando poco a poco, considero que los testimonios, al menos aquellos que fueron silenciados y ocultados por el discurso hegemónico a cargo de la posición gubernamental y militar, al salir a la luz, desestabilizaron y desarticularon esa estructura dominante, supuestamente inmortal, gracias a la pluralidad de sentidos que en ellos habitan. La presencia inquietante que asoma por la puerta. ¿Qué significa dar testimonio? ¿Quién puede ser testigo? ¿Qué testifica el testimonio? ¿Cuáles son las aporías que se desprenden al testimoniar? Estas y otras preguntas surgen cuando ponemos los conceptos de testimonio y testigo sobre la mesa. En lo que sigue, intentaré delinear sus contornos con la ayuda de las aproximaciones que ha hecho Derrida y la Comisión de la Verdad. De acuerdo con el filósofo Franco Argelino, testimoniar no significa demostrar. Atestiguar es heterogéneo aportar pruebas o exhibir un elemento de prueba, lo dice Derrida. Es muy enfático en afirmar que, tan pronto como se vea en él una evidencia de hechos, el testimonio deja de ser tal. En consonancia con esta idea se mueve el volumen testimonial del informe final. Cito al comisionado Alejandro Castillejo, el encargado del volumen testimonial. Aquí quiero dejar claro que no es el testimonio o el relato como corroboración de hechos. Para eso están los otros volúmenes del informe final. La Comisión de la Verdad, en su propósito de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, y la JEP, al tener como objetivo investigar y juzgar a los actores involucrados en el conflicto, necesitan utilizar el testimonio como medio de prueba para reconstruir ciertos hechos y así imputar responsabilidades. Afirmar, como lo hace Derrida, que el testimonio deja de serlo una vez se ve en él una evidencia de hechos es problemático, al menos desde el marco en el que estamos parados, ya que el proceso tanto de reconstrucción del conflicto como de imputación de cargos se vería truncado. Sin embargo, Derrida tiene un punto. Sería un error encerrar al testimonio exclusivamente en la prueba, verlo como una mera lista de hechos. Castillejo recalca que el volumen testimonial no es un libro que se centra en la transmisión de datos, tampoco es una traducción del relato fáctico de las violaciones de derechos humanos, sino uno en el que podemos aprender a través de las experiencias de otros seres humanos. Así, tanto el filósofo como el comisionado nos recuerdan que el testimonio lo atraviesan las cosas. Un testimonio, como vimos, no se inscribe en su totalidad en el ámbito de la evidencia, pero entonces, ¿en dónde más se inscribe? ¿Qué quiere decir un testigo cuando dice, doy mi testimonio? Según Derrida, juro que vi, escuché, toqué, sentí, estuve presente. Lo que está en juego es una dimensión senso-perceptual de presencia, o más bien de presencia pasada, de un haber estado presente. El testimonio que articula un testigo tiene algo de espectral o fantasmal. Está hablando en un presente,
de afectividades, sensaciones, pensamientos que ya no le son presentes, que forman parte de su memoria. Cito: momento espectral, momento que ya no pertenece al tiempo, si se entiende bajo este nombre el encadenamiento de los presentes modalizados. Cuestionamos en este instante, nos interrogamos sobre este instante que nos docila el tiempo, al menos a lo que llamamos así. Furtiva e intempestiva, la aparición del espectro no pertenece a ese tiempo, da el tiempo, no ese tiempo. El espectro, al igual que el testimonio, carece de presente, aunque aparente presentarse. Nos visita desde un tiempo dislocado, discontinuo. Es un reaparecido que viene sin venir. La temporalidad del espectro, así como del testimonio, tiene sus ires y sus venires, sus dilataciones y contracciones. Puede ser lineal, circular o espiral. En otras palabras, tiene su propio tiempo. Para Derrida, el testimonio siempre es secreto, pues el testigo es, en esencia, el único que sabe lo que ha visto, vivido, sentido. Su destinatario no tiene acceso a aquello que le es contado, no participa de lo que vivenció el testigo. Este secreto del testimonio parece que genera una brecha con el destinatario, ya que, en el fondo, le es inaccesible. Sin embargo, ¿significa esto que no se puede comunicar? Según Derrida, no. Testimoniar es siempre hacer público el secreto. El testimonio no puede quedar atrapado en la confidencialidad, pero, por mucho que se diga el secreto, este no pierde su radical privacidad. El testimonio, en ese sentido, debe ser pensado desde la política. Desde luego, debemos acercarnos a los testimonios sabiendo de antemano que no contamos con toda la experiencia. Es decir, no podemos pretender que aquello que se hace público captura completamente lo vivido por el testigo. Siempre hay algo que queda guardado. Hay cuestiones indecibles, que son imposibles de nombrar, que se quedan cortas en su enunciación. Esto tiene que ver con la integridad de la persona y con su dolor íntimo. Quizás el silencio sea su forma de testimoniar, fragmento del volumen testimonial. Desde luego, pueden aparecer síntomas que nos permiten saber que se está testimoniando algo intestimoniable. Un silencio, una palabra entrecortada, una pausa larga, un sonido que se apaga, un gesto indescifrable, un tono quebrado. En ese sentido, podemos estar de acuerdo con Derrida cuando afirma que dar testimonio no es necesariamente discursivo, a veces es silencioso, tiene que implicar algo del cuerpo, que no tiene derecho a hablar. Los testimonios no se reducen a la palabra hablada, incluso escrita. Hay otras texturas que permiten articular una experiencia vivida. Cuando, por ejemplo, un dolor es tan inconmensurable que se escapa todo discurso, el silencio, la ausencia de la palabra, aparece como una forma de testimoniar ese dolor. El cuerpo también puede contar vivencias, cicatrices, gestos, sonidos, heridas, maneras de habitar un espacio. Cito: se habla de articulación porque los seres humanos narran o conectan los momentos de su vida a través de distintos lenguajes. En este volumen, por ejemplo, las imágenes del fotógrafo testimoniante o las del poeta testimoniante se entienden como testimonios. No es arte testimonial, en el cual el valor se le atribuye a la forma, sino testimonios articulados con lenguajes visuales o poéticos. En este sentido, este volumen es un entramado de texturas de la experiencia. Aquí, las personas no solo testimonian con palabras, sino con su cuerpo en general. Si sostenemos que el testimonio es articulación de la experiencia, entonces estamos afirmando que el testimonio se tiene que dar en el lenguaje, es decir, en una red dinámica de signos y sentidos. Cada testimonio, como señala Derrida, es un acto singular e irreemplazable del lenguaje. Pongamos, por ejemplo, la masacre en la iglesia de Bojayá. Domingo Chalá recurrió al canto para darle vida a 2 de mayo, una canción que relata los sentires compartidos alrededor de ese acontecimiento. Jesús Abad se acercó a la iglesia 3 días después de la masacre y utilizó la fotografía para mostrar simbólicamente lo que sucedió allí. Macaria allí y Bernardina Vázquez decidieron contar su historia por medio de la palabra hablada. Cada uno de estos testimonios tiene sus propias texturas, es decir, cada uno entabla una relación singular con el lenguaje. Tiempo, singularidad, espectros, testimonio. Estas y otras palabras que han pululado en el apartado escuchan la llegada de otro, incluso más, la llaman, le invitan a venir. Poesía. Testimoniar puede verse como un acto poético. ¿Cuáles son los puntos en común que
tiene el testimonio y la poesía. Su cercanía nos puede decir algo sobre el problema que nos aqueja. La poética del testimonio. Derrida afirma que se debe hablar del espectro, al espectro y con el espectro para vivir más justamente. ¿Acaso testimoniar no implica invitar al espectro a una presencia sin presente que tiene su propio tiempo? Porque testimoniar, visto desde esta lista, sería un acto poético. Derrida, siguiendo hacia adelante, afirma que la poesía, una poética, debe dejar el tiempo, debe dar el tiempo al otro, su propio tiempo. Es decir, aquello que el poema deja convocar es al tiempo del otro, lo más propio que tiene. Con esto en mente, considero que uno de los aspectos poéticos de dar testimonio y, por qué no, de escuchar uno, es precisamente eso, convocar y dejar el tiempo del testimonio, del espectro, del fantasma. Ese tiempo, sin embargo, no se refiere a la duración, es decir, a algo métrico, 5 minutos, 10 minutos, una hora. Tiene que ver con los sentidos y significaciones que están presentes en él, pero que, como vimos, pueden venir del pasado, referir al futuro o hablar del presente. Por ejemplo, convocar sentidos de tiempos inmemoriales, sentidos que están conectados con ahora llenas de dolor, con fracturas que no se pueden reparar o con vínculos que nunca volverán. Nosotros éramos productores de algodón antes de que llegaran los españoles. Los guambianos producíamos mucho algodón, nuestras ropas eran de algodón. Ahora usamos una falda negra de paño de hilo textil, pero nuestras ruanas y nuestros anacos eran de algodón. Todo lo que entregamos estaba envuelto en algodón, maíz, oro, todos los tributos que se registraban. Ahora los Misak no tenemos al algodón, ni siquiera en nuestra memoria, ni en nuestra tradición. Eso era algo tan importante para nosotros. El algodón significaba pureza y tranquilidad. Nos lo arrebataron, no lo hemos podido recuperar. No tenemos ahora ni una matita de algodón. Y te puedo asegurar que no hay en los territorios, no existe. La poesía es un homenaje a la majestad de lo absurdo, afirma Derrida. ¿Qué quiere decir? Genera aperturas de sentido que exceden o van más allá de lo que nos es familiar, conocido y habitual. La poesía está del lado del acontecimiento, transforma el mundo de sentido en el que nos desenvolvemos. Sin duda alguna, el testimonio tiene el mismo potencial. Al igual que la poesía, el testimonio puede ser Heimliche, extraño, extranjero. Y en un Heimliche hay algo que nos expulsa fuera del Heimliche, de la quietud sosegante de lo doméstico, de lo habitual, de lo corriente y de lo familiar. La poesía y el testimonio llegan a ser un Heimliche cuando provocan aperturas de sentido que nos saquen de la comodidad de nuestra casa, de nuestros marcos habituales de sentido. La majestad política, la del soberano según Derrida, es una excedidad presente, presente a sí misma en forma de ego, del presente viviente del ego, del yo puedo, que decide lo posible y lo imposible. Esta majestad elimina cualquier quizás, es decir, cualquier improbabilidad. Todo lo tiene bajo control. Ella es quien configura el mundo. La poesía, por el contrario, no se inscribe en el presente, sino en el tiempo de lo radicalmente otro. Convoca el tiempo del otro. Está llena de quizás, de improbabilidades. Está del lado del acontecimiento, lo que excede el sentido. Tal vez por eso puede desbordar la soberanía. Excede, sobrepasa, rebosa el yo puedo del soberano. ¿Acaso el testimonio también puede seguir a la poesía en este punto? ¿Puede desbordar la interpretación hegemónica de la que estábamos hablando antes? Lo hicieron los testimonios de los campesinos, indígenas, mujeres, niños, afros, excombatientes, líderes sociales, entre otros. Es tiempo de convocar a los espectros. Sentados y en silencio, el show ya empezó. Mira cómo corre la sangre. ¿Está en roja? Los militares mataron a un grupo de guerrilleros. Bien hecho. Los desgraciados se lo merecen. Uribe la sacó del estadio con eso de la seguridad democrática. Ahí viene mi parte favorita de su monólogo. La antípoda de la política democrática es el terrorismo, que pretende imponer por la violencia su voluntad sobre los otros, al costo de la vida de miles de civiles. Es lo que hemos visto en Portul, Arauca, donde terroristas engañaron a un niño con una bicicleta bomba que luego activaron, acabando con su vida. Frente al terrorismo, solo puede haber una respuesta: derrotarlo. Quienes persistan en el uso de esta práctica criminal soportarán todo el peso de la ley. Los colom
Una serie radial inspirada en testimonios reales de víctimas del conflicto colombiano. Cuando yo estaba pelado, cada vez que preguntaba a mi mamá por mí, ella decía, Marco es un muchacho humilde y trabajador. Y a mí me daba risa y le preguntaba, che, pero no tienes más cómo describirme. ¿No? Y ella respondía que sí, pero que esas eran sus cosas favoritas. Nosotros no somos una familia con muchas comodidades ni recursos. Entonces, cuando cumplí 18, me tocó ir para eso. Uno de esos días prestando el servicio, mi cabo ordenó ahí al sector de la Ceiba. Allá llegamos y nos encontramos con la autodefensa humana. Como yo era nuevo, estaba, como se dice, recién salido de la bolsa, recién desempacado, y no entendíamos ni nada. Pero tenía un muchacho entendido que era el que colaboraba de la guerrilla, a muchachos se lo entregaron a mi cabo, lo metimos a los carros y arrancamos donde estábamos capuchados. En la madrugada me tocó de centinela. Estuvimos desde las 4 hasta las 7:30 hablando con él. Todavía me acuerdo de su apellido. Vera. Venía de una familia humilde, que lo que hacía era arreglar licuadora, olla de presión, radio. Y en ese momento se lo agarraron a él. Pues lo que iba era pagado 1.000 pesos por un plato de sopa que le habían fiado porque no tenía para el almuerzo. Pues me dijo que no era ningún guerrillero que lo capaz. Yo hasta lo pensé, pero luego dije, pana, mira, si me voy contigo, me voy a tirar a mi familia porque luego van a tomar represalia. Y si te dejo ir, si te dejo ir, me matan a mí. Al otro día le cambiaron la ropa. Él tenía unos mochos, un suéter y una chancleta. Pero ellos le colocaron una bota y como en un uniforme de policía. Mira que eso a mí me maluqueó. Y ya fue, yo y reportaron al batallón que habíamos tenido combate con la guerrilla. Ese fue el primer muchacho, pero no el último. Y cada vez solo fue más. Había mencionado en apartados anteriores que la narrativa dominante estableció un orden determinado de lo sensible. Decidía quién podía hablar y quién no, quién podía aparecer y de qué manera. A fin de cuentas, pretendía ocultar cualquier brecha que desestabilizara los sentidos que se había esperado en construir y montar. Sin embargo, una vez se crearon espacios de visibilidad y enunciabilidad propicios para reescribir memorias, ya no desde la perspectiva formateada por el relato oficial, sino desde la experiencia directa de los actores del conflicto, se empezaron a generar fracturas dentro del orden sensible impuesto por dicho relato. Los cuerpos rompen el silencio impuesto y, por medio de expresiones y prácticas tanto colectivas como individuales, hablan con voz propia, dando cuenta de lo que les pasó, lo que les sigue pasando y cómo les afecta. Inscriben espacios, temporalidades, modos de habitar el mundo, ritmos, texturas, cotidianidades, afecciones, allí donde se les negaba una aparición en el campo de la experiencia. Lo que quería un poco retratar con esta, tanto con el audio como con el discurso de Uribe, es como una interrupción en ese relato. El testimonio, considero al menos, de estas personas que fueron invisibilizadas, es que interrumpe como este espectáculo que quiere montar una narrativa dominante, lo deja, le corta el aliento. Para decirlo con Rancière, es una ruptura que se manifiesta gracias a un conjunto de actos que vuelven a representar el espacio donde se definen los modos de ser, decir y hablar, lo cual quiere decir que se produce una reconfiguración de lo sensible. La actividad política es la que desplaza un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar.
Hace ver lo que no tenía razón para ser visto. Hace escuchar un discurso, allí donde solo el ruido tenía lugar. En ese sentido, los testimonios no solo vinieron a transformar las lógicas duales y violentas en las cuales se movía la interpretación hegemónica, sino también al juntarse unos con otros, al dejarlos dialogar entre sí, tejieron una urdimbre llena de dimensiones, espaciotemporales, metáforas, sensaciones compartidas, silencios y melodías que en últimas permiten remendar poco a poco las grietas que dejó la guerra. Bueno, por razones de tiempo solo puede haber máximo 2 intervenciones y les pido el favor de que sean breves y concisos en la medida de lo posible. Y si quieren hablar, les pido que se acerquen un poquito hacia esta zona, el micrófono los alcanza a captar. Si alguien en la sala de Zoom quiere levantar la mano, también puede hacerlo y le autorizo para que pregunte o comente. Luis, por favor. Ahí está bien, ¿no? Sí, sí, abajo está bien, ¿no? Sí, está. Bueno, quería felicitarte por tu ponencia porque creo que la ejemplificación que haces, ¿no? de un planteamiento derridiano es completamente, que es muy lúcida, ¿no? y que es acorde, precisamente porque lo que defiende es que, si yo entiendo bien, ¿no? es que lo propio del discurso dominante no es que tenga una interpretación determinada, no es una determinada interpretación frente a otra, sino el hecho de que hay interpretación. Es la pretensión de que hay una interpretación acabada, que es una narración acabada. Porque el testigo se encuentra con que el sentido es incoherente consigo mismo, es impotente para presentarse. Que el sentido, a diferencia de lo que se piensa de ciertas posiciones hermenéuticas, no puede presentarse y que no hay polisemia en el sentido de que hay muchas interpretaciones, sino de que no hay ninguna interpretación posible. Que toda presentación implica ahí el hacerse cargo de algo que pide, ya voy terminando, perdón, No, tranquilo. algo que pide, ¿no? Justicia, y que sin embargo eso que es demandado ahí es algo infinito que no puede presentarse. En fin, bueno, quería felicitarte con esto. Creo que has ejemplificado muy bien el punto de mira de Derrida. Por favor, Luis. Gracias, Sara, por la, sí, sí, por la ponencia, de verdad, bonita en la presentación, redonda. Y tengo es una duda sobre, si entiendo bien, la idea es que el testimonio puede entenderse como un acontecimiento singular, con todo lo que implica ese acontecimiento que hemos visto acá, ¿no? Una irrupción, una disrupción del sentido, etc. Y pienso en otros tipos de acontecimientos que han salido estos días. El COVID, como decían ayer, era un acontecimiento. El COVID. Tú misma dices ahora, la poesía es un acontecimiento que ocurre en el lenguaje. Y ahí es donde el testimonio no me cuadra bien, porque el testimonio igual es un acto del lenguaje que como que uno siente que muy rápido pierde su carácter acontecimental. Hacia adelante de inmediato es retomado ya por otra narrativa, y hacia atrás ese testimonio también proviene de una experiencia no exactamente de un singular, sino de una experiencia de un individuo que también se ubica ya dentro de un trasfondo de sentido. Entonces, no sé, digamos, siento que hay alguna diferencia entre un testimonio y la poesía. La poesía uno entiende ese carácter acontecimental de ruptura permanente, pero un testimonio es más bien, no sería tal vez otra posibilidad de sentido, algo así, otra interpretación, no sería un caso más bien de conflicto de interpretación. Yo ya, sí que habla. Sí, bueno, hace poquito, como leyendo literatura secundaria para esto,
una chica hablaba sobre el testimonio y decía, como no podemos hablar sobre el testimonio en general, sino debemos situarnos, ¿sí? Entonces, pues esto fue lo que como quise en esta ponencia de hablar sobre el testimonio específicamente en el contexto colombiano. Entonces, yo creo que al menos los testimonios que nos presentan, perdón, que nos llegan a través de el informe final, yo creo que sí puede llegar a ser acontecimiento y puede llegar a pesar como de esa fugacidad, ¿sí? Como de ese carácter espectral que tienen, como hablando en términos de medianos, precisamente porque yo creo que un poco hablando también con Raciel, porque reconfigura una manera de percibir, ¿sí? Entonces, sí, o sea, una interpretación hegemónica en la que nos dicen, estos actores deben sentir esto, fueron esto, etc. Pero cuando salen los testimonios, y esta también otra cosa que quería, es que no es solo un testimonio, sino, como dije al final, como todo un tejido de testimonios, es lo que permite que sean acontecimientos. No es uno, porque sí es verdad, o sea, se va, es muy fugaz, pero cuando se empiezan a tejer con otros, es decir, oiga, yo también pasé por eso, tuve esta experiencia, se empieza a tejer, hay algo colectivo, no queda algo individual, aislado, sino es como todo un orden de sentido que yo creo que sí irrumpe, tomando como referencia una cierta interpretación, un cierto orden que se establece. Bueno, muchísimas gracias. Concédanos un instante.